Buenos días y bienvenidos a un nuevo curso de KDSIMU bien explicado. Hoy vamos a realizar el ejercicio siguiente, donde vamos a automatizar un cilindro neumático de doble efecto que va a estar controlado por una válvula biestable 5.2 y vamos a tener simplemente un pulsador de inicio, no vamos a tener nada más. Vamos a usar principalmente el lenguaje ladder el lenguaje Gracet, perdón, para la programación, apoyados en lenguaje ladder, que siempre es necesario para la realización del automatismo. La secuencia de funcionamiento que vamos a tener va a ser la siguiente. Tras pulsar un botón de inicio de ciclo, se va a producir una secuencia que van a ser 3 avances del cilindro y 3 retrocesos. El primer avance de cilindro va a permanecer 3 segundos en la posición de avance y luego va a retroceder. Inmediatamente que retroceda va a hacer un segundo avance que va a permanecer en esa posición 5 segundos y va a retroceder. Y por último va a hacer un tercer avance y va a permanecer 7 segundos y retroceder. Entonces, bueno, vamos a ir empezando y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a empezar, bueno, pues colocando nuestro cilindro neumático. Entonces nos vamos a ir aquí donde tenemos los actuadores neumáticos, este icono. Pulsando aquí nos aparece en la barra, en la fila inferior, los tipos de cilindros. Como decíamos, nosotros vamos a usar este cilindro de doble efecto. Vale, lo pulsamos y lo colocamos. Lo voy a bajar un poco para que quede bien centrado, ¿vale? Al seleccionar este elemento nosotros ya vemos que nos incluye una válvula, como podéis ver aquí, que es de tipo 5.2, ¿vale? Vamos a hacer la configuración ahora de este conjunto, cilindro válvula neumática. Entonces hacemos doble clic y nos aparece el cuadro de diálogo correspondiente. Al cilindro le vamos a llamar cil A para dejarlo bien definido. Vamos a ajustar las velocidades de avance y retroceso, lo vamos a dejar en 10 y 10. Vale. Voy a ampliar un poco esto para que se vea mejor. A los captadores les vamos a quitar los símbolos menos. Vamos a tener, bueno, un nombre más descriptivo. Esto no tiene ninguna importancia, es una cuestión estética. Sí que tenemos que tener en cuenta que es una válvula 5.2 biestable y utilizaremos los captadores magnéticos. Los captadores magnéticos son estos que tenemos aquí como A0 y A1, ¿vale? Ya vienen integrados en el cilindro. Bien, con esto ya tenemos la parte electroneumática completada. Damos OK. Y aquí tenemos nuestro cilindro. Como veis, aquí han variado las velocidades de avance y retroceso al 10%, al igual que el número de cilindro. Me estoy dando cuenta, también vamos a quitar los guiones de las secuencias de avance a más y a menos. Lo vamos a quitar aquí y aquí. Correcto. Muy bien. Como dijimos en el ejercicio, esto se activa con un pulsador, entonces vamos a insertar un pulsador. Para ello vamos a ir a la parte de objetos 2D, este que tenemos aquí. Vamos a seleccionar este pulsador. ¿Ok? Le vamos a colocar en un sitio que no nos estorbe. Aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y le vamos a llamar de nombre INI, botón de inicio del ciclo. Muy bien. Con esto ya tendríamos nuestro pulsador y nuestro circuito electroneumático. Vamos a empezar la parte de programación. Vamos a usar, como habíamos dicho, el lenguaje Gracet. Por lo tanto, vamos a seleccionarlo. El lenguaje Gracet, tenéis este icono que tenemos aquí. Seleccionamos y aquí nos aparecen todas las opciones del lenguaje Gracet. Nosotros vamos a usar simplemente estas 4: etapa inicial, la etapa, la transición y la acción asociada a una transición. Vamos a usar también los enlaces de entrada y de salida y nada más, y las acciones, por supuesto. Muy bien, pues vamos a ello. Empezamos siempre, como en todo
diagrama de Gracet con la etapa inicial, la etapa 0, que está, ya sabéis, es única, nunca se puede repetir, solo puede haber una. En principio, a la etapa Gracet, que es el estado de reposo, el cilindro ahora mismo está retrocedido, pues le vamos a asociar una acción que va a ser el cilindro en sentido negativo. Damos doble clic para abrir el cuadro de diálogo y en el nombre, en la función le vamos a poner que el cilindro esté retrocedido a menos. A menos es lo que tenemos aquí, cilindro retrocedido. El resto de cosas ahora mismo no nos importan, salvo operando a 1, que esto debe estar a 1 para que se ejecute la acción. De momento, con esto nos vale. Y ya tenemos aquí a menos. Pasamos a la siguiente transición. En la siguiente transición es cuando vamos a hacer aquí el primer avance. Para hacer el primer avance, la condición que necesitamos pues son dos. Por un lado, pulsar el botón de inicio de ciclo y por otro lado el cilindro tiene que estar posicionado en la posición de retroceso. Entonces vamos a añadir estas funciones. Por un lado, el botón de ini y ahora vamos a aplicar una operación lógica por. El por en lógica binaria equivale, digamos, a unos contactos en serie, es decir, que hace falta una condición y otra, ¿vale? Entonces le añadimos ahora mismo también el nombre del detector de retroceso, le tenemos aquí a 0. Es decir, ini por A0, he puesto AO a 0 y lo validamos. Esta sería la transición para llegar a la etapa número 1. En la etapa número 1, la acción que vamos a hacer es el avance del cilindro. Vamos a añadir la acción, ¿vale? Y la acción va a ser cilindro A+. Entonces, añadimos aquí la acción cilindro A+, por supuesto, y lo validamos. Antes de que se nos olvide, vamos a ir ya añadiendo también la flecha de entrada en Gracet. Perdón, es esta de aquí. Si ponemos el cursor encima, aquí nos lo indica. Enlace de entrada. Bien, la siguiente transición que tenemos sería para retroceder, pero ya tenemos que respetar el tiempo de temporización, es decir, A+ debe permanecer 3 segundos en la posición de avance. Por lo tanto, nuestra transición 1, la vamos a llamar transición 1, transición 1, ¿okay? Debe cumplir la condición de temporización de 3 segundos. Bueno, como en las transiciones no podemos programar nada directamente, lo que vamos a hacer es hacer un anexo de, digamos, del lenguaje ladder para programar la condición de la transición 1, es decir, la temporización. Vamos a hacer la conexión para poder programar en ladder. Vamos a meterla a nuestra, como siempre, alimentación positiva. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Alimentación negativa. Vamos a sacar el cable positivo de la parte positiva hacia abajo y el cable negativo hacia abajo. Esto ya se ha dicho muchas veces, tenéis que saber que no es un circuito eléctrico, es una forma de representar la ecuación lógica en ladder. Aunque aquí veamos un símbolo más y un símbolo menos, no quiere decir que sea un circuito eléctrico. Vale, vamos a meter ya nuestros 3 temporizadores. Para ello nos vamos a la parte de programación en ladder, que es este icono que tenemos aquí. Y en los de abajo vamos a seleccionar un temporizador a la conexión, que sería este. Muy bien, le vamos a colocar aquí. Y bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a colocar ya los 3 para no repetirlo. ¿Cómo vamos a llamar a estos temporizadores? Vale, pues les vamos a llamar T1 o bueno, para no confundirlo con la transición, TEN1, tiempo 1,
TEN 2 y TEN 3 para la temporización 3. Vale, así queda todo clarito. Y como habíamos dicho, la temporización 1 será de 3 segundos, es decir, unidad de tiempo 1 segundo, cantidad 3. La temporización 2 será de 5 segundos en unidad de tiempo segundos. Y la temporización 3 será de 7 segundos en temporización de tiempo segundo. Esto es todo igual. Aquí se me ha movido este. Vamos a dejarle así bonito. ¿Vale? Y vamos a añadir las bobinas, las activaciones de los temporizadores. Vamos a hacernos un poquito de hueco aquí, si consigo coger los temporizadores, que parece ser que no. Bueno, les movemos de uno en uno, no pasa nada. Vale, y añadimos aquí nuestras bobinas que luego van a servir para activar la transición. En principio vamos a trabajar sobre la transición que tenemos, activa, que es la 1. Nos vamos a las bobinas y cogemos una bobina que va a ser la transición número 1. Transición 1. Damos OK. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser la condición que active el temporizador? Bueno, pues el temporizador se activa siempre que el cilindro está en la posición de avance, por lo tanto tiene que tener detención sobre el detector A1. Por lo tanto, el detector A1 nos puede servir perfectamente como condición de activación de los temporizadores. Cogemos un contacto normalmente abierto y le definimos como A1, es decir, que este contacto es el detector de avance de nuestro cilindro. Vamos a cerrar el circuito y aquí activaríamos una temporización a la conexión de 3 segundos para la transición con el temporizador número 1 para la transición que tenemos aquí, la número 1. Y ya aprovechando, pues vamos a dejar hechas las conexiones para los demás temporizadores. Vamos a unir aquí y vamos a unir al temporizador 3. Y también les vamos a colocar sus respectivas bobinas. Vamos a hacer un copia-pega. Esta sería la transición. Bueno, como no lo tenemos definido, de momento lo vamos a dejar como transición 1. Y aquí también lo vamos a dejar como transición 1. Luego les cambiaremos más adelante el nombre según nos vaya haciendo falta a la hora de ir evolucionando con nuestra programación. Vamos a ir guardando para no perder cambios. La parte de la transición 1, con esto ya la tendríamos lista. Es decir, que cuando el cilindro avanza, se activa 1, empieza la temporización, se cumple la transición 1 y podríamos pasar a la etapa 2. Vamos a definir nuestra etapa número 2. Nos vamos al lenguaje Grazed y cogemos nuestra segunda etapa. Vale. La cambiamos de nombre, etapa 2. ¿Y qué es lo que hace la etapa número 2? Pues la etapa número 2 va a retroceder el cilindro. Entonces vamos a poner la opción A-. Cogemos la casilla de acciones, hacemos doble clic y le decimos que tiene que hacer A-. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos que el cilindro estaba en retroceso, ha avanzado por primera vez, ha esperado a través de la transición 3 segundos y ha retrocedido. Y ahora se va a ir repitiendo constantemente esto. Ahora pondríamos la siguiente transición, la transición número 2. Y la condición de la transición número 2 va a ser simplemente tener que el cilindro esté atrás, porque una vez que el cilindro está atrás, tiene que avanzar automáticamente sin esperar ninguna condición. Por lo tanto, va a ser a 0. Okay. Vale, como este ciclo es repetitivo, vamos a cortar aquí el vídeo y voy a completar toda la secuencia, que es bastante monótono, para tenerlo completo y no perder más tiempo. Bueno, pues aquí ya tenemos todo el circuito completado.
Entonces ahora vamos a repasar cómo funciona esto y lo vamos a probar. Hemos dicho que con la etapa inicial estamos con el cilindro en retroceso, que la primera condición es el pulsador y el detector de retroceso, operación lógica por contactos en serie. Avanzamos, esperamos la temporización 1, que la tenemos aquí. Retrocedemos, volvemos a avanzar inmediatamente con el detector y tenemos la temporización 3, que sería de 5 segundos. ¿Vale? Retrocedemos y la temporización 7, la temporización 5 de 7 segundos. Bien, vamos a probar el funcionamiento a ver si todo está de forma correcta. Nos vamos acá de Simu, vamos a la parte de simulación y de momento aquí ya vemos que la electroválvula está pilotada en retroceso, se ha puesto rojo, el aire está entrando por la parte derecha, el cilindro permanece en retroceso y el detector A0 está activado. Vamos a dar ahora el botón de Start y vamos a ver lo que pasa. El cilindro está avanzando, se ha cumplido a 1 y está temporizando el primer tiempo. Transcurrido ese tiempo, retrocede. Vuelve a avanzar rápidamente, nada más que ha visto el detector, y empezamos con la temporización número 2. Aquí, cumplida la transición 3, vuelve y avanza, empezando la temporización número 5, siempre con la misma condición común del detector A1. Una vez que termina la transición 5, el ciclo acaba y se espera a una nueva pulsación para la repetición de este ciclo. Automatismo 100% secuencial, programado en lenguaje Grazet, el mejor lenguaje para programación de automatismos secuenciales. También tener en cuenta que la condición de activación de estos tres temporizadores es la misma A1, A2 y A3 y todos podrían cumplirse de forma simultánea. Sin embargo, al estar tratando de un automatismo secuencial programado en Grazet, siempre las transiciones van a estar condicionadas al estado anterior. Esto quiere decir que si estoy aquí en la etapa 3 esperando la transición 3, pero por otro lado se cumple la transición 1, me da igual, porque realmente el automatismo se encuentra en esta etapa y los estados anteriores o posteriores no alteran el funcionamiento del automatismo. Por eso se trata de un automatismo 100% secuencial. En el vídeo, en la descripción del vídeo, dejo el ejercicio resuelto. Muchas gracias.